días a todas y a todos. Nuevamente muchas gracias al IARCE por esta invitación, al Legis por la invitación a organización de este evento, para venir a compartir con ustedes unas reflexiones en torno a un tema que ha sido poco explorado en Colombia, me parece, académicamente por lo menos. Jurisprudencialmente, como les mostraré, es pobrísimo lo que hay hasta ahora. Hay un par de sentencias nada más, pero que sin embargo es un tema muy importante en el derecho administrativo, en la responsabilidad del Estado y en la responsabilidad social, si se quiere, en general. Yo quisiera contarles a ustedes una perspectiva de análisis sobre la responsabilidad en esta materia de la actividad constructora. Para eso me voy a valer a manera de abrebocas de 12 decisiones que tomó el Consejo de Estado, que con estas son las únicas que ha habido, como les decía, en torno al tema. En una sentencia, en una acción popular del Consejo de Estado el año 2012, marzo del 2012, recibió el siguiente fallo. Concedió el amparo de derechos colectivos al goce del espacio público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, etc. Y declara responsables a las curadurías segunda y tercera de Medellín y al municipio de Medellín por la vulneración de sus derechos colectivos. El argumento central hay otras órdenes a la alcaldía de Medellín, al municipio de Medellín, un poco para que cumpla esa tendencia que hay en la jurisprudencia contenciosa de generar no repeticiones, en esta tendencia de reparaciones integrales que hay en la jurisprudencia contenciosa. El argumento central fue este. Para la Sala resulta inconcebible que el municipio de Medellín, durante todo el proceso, niegue la responsabilidad que tiene como primera autoridad del municipio encargada de vigilar y velar por el cumplimiento de normas urbanísticas, pues como superior jerárquico de los curadores urbanos le compete ejercer control de legalidad sobre las licencias de construcción que ellos expiden en uso de sus facultades legales. Un argumento adicional que se expresa en este fallo: las curadurías tercera y segunda de Medellín violaron la normatividad urbanística al no exigir a Inversiones Onyx, propietaria de la estación de servicios Terpel, cumplir con las normas que prevén la cesión de fajas de terreno y el retiro mínimo de antejardines de acuerdo con las características del referido. Y en el caso es que habían pedido unas licencias, Onyx había pedido una licencia para una estación de servicios, solo que el terreno, las exigencias de la licencia estaban en función de la dimensión del terreno. Como esas exigencias en función de la dimensión del terreno eran altas, entonces lo que hicieron fue dividir estratégicamente el terreno para pedir licencias por separado y luego en la práctica lo juntaron. Una suerte de fraccionamiento, como pasa en los fraccionamientos de contrato. Y ese fue, digamos, el pecado en el que, según el Consejo de Estado, se incurrió, porque entonces en realidad era un solo globo de terreno que tenía unas exigencias mayores para efectos de la licencia de construcción, cuando en realidad, y al dividirlo, entonces las exigencias bajaban. Las curadurías concedieron, entonces la tercera concedió una licencia
la segunda concedió otra licencia y luego la empresa la juntó. Sí, se nota un poco la estrategia, ¿no? Luego hay otra sentencia de la sección tercera más reciente, este es de enero de este año, problemática para mi gusto, tengo que decirlo más adelante, conversamos un poco por qué de eso, en el que se decidió declarar al distrito de Barranquilla responsable administrativamente de los perjuicios causados a la parte actora con ocasión de la falla en el servicio de inspección, vigilancia y control en la actividad constructora a nivel local. El argumento central fue este, que le quedo mejor al otro lado, pero me llevo mi agüita. Dijo el Consejo de Estado en esta sentencia, repito, de enero de este año: para la Sala no queda duda en cuanto a que el distrito de Barranquilla incurrió en una omisión por no adoptar las medidas preventivas y sancionatorias que el marco legal en cita le imponía. Ahí se había citado previamente esta ley 66 del 68, porque era la normatividad aplicable al momento en que ocurrieron los hechos, modificado por el 2610 del 79, una normatividad vieja, pero repito, aplicable al caso. Toda vez que dentro del contenido obligacional, sobre esto quiero más adelante referirme con más despacio, dentro del contenido obligacional que se denuncia como incumplido, aparecía contemplada una obligación de inspección oficiosa a los negocios de las entidades sometidas a su registro para cerciorarse de que estaban funcionando de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el cual además estaba obligado, en el caso de que éstas se contravinieran, a ejercer su facultad sancionadora. El caso es que una empresa constructora no registrada como constructora no registró, sin embargo, un proyecto de construcción urbanístico. Y, sin embargo, mejor dicho, fue una estafa típica. Entonces, un constructor de estos que está, repito, registrado debidamente para esa actividad, sin embargo, puso el aviso. Con ocasión de ese aviso, hubo varios compradores sobre planos. La demandante en este caso hizo lo propio, se generó una promesa de contrato de compraventa, pagó una plata, 23 millones, algo así. Y la empresa pues nunca cumplió, porque uno diría típicamente una estafa, ¿no? Nunca se construyó, el aviso era mentiroso, más o menos. Pero la empresa estaba habilitada como tal, registrada como entidad habilitada para la construcción. Entonces esta persona demandó diciendo que la vigilancia que le correspondía en estas normas al distrito incluía la vigilancia de que los avisos que se ponen están realmente con el permiso correspondiente. Como ese no era el caso, entonces fue declarada responsabilidad del distrito. Ese es el caso. A mí me pareció un poco problemático, pero digamos les cuento el factum jurisprudencial que hay sobre esto. Estos dos únicos casos que hay en el Consejo de Estado sobre el tema me llevan entonces
de manera introductoria, hay un ruidito en el sonido, a plantear dos objetivos en esta charla que les he preparado. El primero es, quisiera diferenciar dos escenarios de responsabilidad por la actividad constructora. El escenario de la licencia de construcción, que tiene una lógica y unas condiciones en donde más me voy a detener, es uno de los problemas, digamos, más complejos que hay, más interesantes y más complejos, y el otro menos enredado, digamos, pero igualmente pertinente, sobre todo para la diferencia, el de la ejecución de la obra. Son dos tipos absolutamente relacionadas, pero perfectamente diferenciables. Hay responsables diferentes y lógicas de responsabilidad diferentes en cada caso. Entonces, repito, ese es mi primer objetivo, hacer esa diferenciación. Pero más importante, o no menos importante que esto, quisiera, como segundo objetivo, reconstruir un típico itinerario judicial de responsabilidad extracontractual en un caso difícil, pero suficientemente normado, como es el caso del curador urbano, la responsabilidad del curador. Ese es un caso complejo, como creo que lo mostraré en lo que sigue, y quiero más o menos contarles entonces cómo es que nosotros los jueces, por lo menos en el Consejo de Estado, haríamos un proceso de responsabilidad por construcción con ocasión de la licencia y con ocasión de la vigilancia de la ejecución de la obra. Esto, repito, me parece que sirve metodológicamente más para imaginar los tantos casos de responsabilidad que se podrían presentar que constatar jurisprudencia que no existe. Uno puede hacer, mejor dicho, el ejercicio de responsabilidad haciendo un barrido de la jurisprudencia y decir, mira, estas son las reglas que ha establecido el Consejo de Estado para efectos de la responsabilidad por construcción en materia de licencias y en materia de vigilancia de ejecución de la obra, pero eso no existe porque hay dos casos. Y entonces lo que hay que hacer es, a partir de esos dos casos, tratar de construir lo que sería típicamente un itinerario de análisis judicial para efectos de la responsabilidad en esos dos casos. Y es lo que quiero presentarles, tomando en consideración un caso complejo relativo a la responsabilidad del curador urbano, que, como saben, es el responsable de las licencias. ¿De acuerdo? Ese es un poco lo que pretendo hacer en esta charla. Entonces vamos con ese primer caso, el de la licencia urbanística. Lo primero, pues, que no sobra jamás recordar es el artículo para efectos de responsabilidad extracontractual del Estado. Es esta norma constitucional que da la guía general a los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa sobre la responsabilidad patrimonial de la administración por daños antijurídicos, entendido como aquel causado a alguien que no tiene el deber jurídico de soportar. Hay daños antijurídicos, por supuesto, pero hay el deber jurídico de soportar, que le sean imputables por acciones u omisiones. Como vieron en el caso último que les cuento de la condena a Barranquilla, es típicamente un caso de omisión, ¿verdad? En donde se supone que la administración no hizo lo que tenía que hacer y en donde, según esa jurisprudencia, lo que tenía que hacer era más o menos vigilar que los avisos que hay por ahí sobre construcciones hayan sido autorizados realmente para prevenir la estafa, por ejemplo. Entonces es la norma básica que siempre a los jueces nos va a servir para efectos de la reflexión que sea el caso sobre responsabilidad patrimonial del Estado.
como vamos a trabajar la responsabilidad del curador con ocasión de las licencias, me parece pertinente resaltar algunos supuestos de ese ejercicio. Recuerden que mi propósito es, en este punto, señalar un itinerario típico como los jueces fallamos este tipo de casos, como fallaríamos este tipo de casos. Entonces, en primer lugar, estas normas de la 1469 muestran la categoría, la naturaleza del curador urbano como particular que ejerce una función pública. Ahí están estas normas que así lo señalan, y cuando este es un particular que ejerce una función pública, inmediatamente queda cobijado aquí por esta noción de administración con posibilidades de ser responsable patrimonialmente. ¿De acuerdo? El hecho de ejercer pasa un poco lo mismo, tiene una categoría parecida, distinta por supuesto, pero parecida a la condición de notario, que es un particular que sin embargo ejerce una función pública. Entonces estas normas en primer lugar ponen de presente que la responsabilidad del curador urbano con ocasión de las licencias está relacionado con la administración pública, en consecuencia es susceptible de ser eventualmente declarado responsable. ¿De acuerdo? Otras normas en el mismo sentido destacan, perdón, esto es un concepto de la sala de consulta, en donde igualmente interpretando las normas anteriores y otras anteriores a esa vigencia, nuevamente resalta cómo desde el 95, del 97 se trata al curador como un particular que cumple una función pública. Aquí hay otro concepto de la sala de consulta. Esta presentación se las dejo en todo caso para que aquí la organización y tengan los datos que les resulten útiles a ustedes. Este otro concepto de la sala de consulta señala que el hecho de que estos curadores sean designados por los alcaldes no significa que pierdan su identificación legal como particulares encargados del ejercicio autónomo de una función pública. Es una mixtura extraña, ¿no? Cualquiera diría que el que nombre el alcalde es necesariamente un funcionario público, pero queda claro que no lo es. Otro concepto en el mismo sentido que remarca esa condición por el hecho de que la acción disciplinaria contra los curadores queda en cabeza de la Procuraduría, y eso remarca nuevamente la condición del ejercicio de su función pública, porque recuerden que la Procuraduría no investiga particulares, y eso queda entonces claro nuevamente. Luego, parte de estos supuestos, además de la naturaleza del curador, es esta norma de la 388, en donde se habla ya más específicamente de la responsabilidad del curador. Entonces, noten ustedes cómo uno va armando el paquete normativo que sirva de base para hacer el examen de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, típicamente sería el artículo 90 que habla sobre la responsabilidad del Estado, junto con estas responsabilidades específicas que aparecen en este tipo de normas, donde en esta 388 se habla de la responsabilidad de los curadores urbanos que expidan licencias, de la responsabilidad administrativa, que es la responsabilidad típicamente contractual o extracontractual. Más supuestos en la misma idea, esta norma de la 1469 complementaría ese bloque normativo que habilita el examen de responsabilidad del curador, en donde en el artículo 75 se menciona, además de la autonomía, la responsabilidad disciplinaria, fiscal y civil, que es la que me interesa para esta conversación, del curador. Luego, estos supuestos, recuerden que estoy tratando de construir un caso difícil
de responsabilidad y mostrarles cómo resolvería un juez contencioso ese caso difícil. Para ese caso difícil vamos a hacer una delimitación. En la 1469, como saben ustedes, aparece toda la regulación de la actividad constructora o buena parte de la regulación de la actividad constructora, y una de esas normas, el artículo 7, habla de las licencias de construcción. Ustedes saben, en la misma 1469 está toda la categoría de distintas licencias que es posible. Yo escojo para lo que quiero mostrar una específica, que es la licencia de construcción, y de las tantas categorías que hay de licencia de construcción que también trae la 1469, me voy a detener en una de ellas, en la licencia de construcción de obra nueva, que es la del numeral primero de este artículo 7, para construcciones de área, bueno, etcétera, como está allí definido legalmente. De esa licencia de construcción de obra nueva, a su turno, me voy a aplicar el análisis a una aún más específica, que es la categoría 4. En el artículo 18 están las distintas categorías para las solicitudes de licencia de construcción. Recuerden, allí hay esas categorías en función de varias cosas, pero especialmente la dimensión de la obra. Entonces he escogido para mi ejemplo esta de alta complejidad, que tiene unas características especiales relacionadas con el metraje, 5.000 metros cuadrados, mayor a 5.000 metros cuadrados, y especialmente me interesa escoger esta por un aspecto difícil en el análisis de responsabilidad, y entonces bien interesante, que es las disposiciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, la NSR 10. Entonces, repasando esa delimitación, vamos a hablar de un caso de licencia de construcción de responsabilidad en la que está involucrada una licencia de construcción de obra nueva de alta complejidad, a la que, entre otras cosas, por esa naturaleza, se le aplica el reglamento de sismo resistencia. ¿De acuerdo? Esa licencia de alta complejidad de este tipo de obras, entonces le corresponde otorgarla al curador urbano. ¿Qué es lo que hace el curador urbano en ese tipo de solicitudes? Esto, como les decía al comienzo, es un caso complejo, pero bien reglado, bien reglado. Y mi hipótesis en eso es que, a pesar de estar bien reglado, sigue siendo enormemente complejo en términos de decisión judicial de la responsabilidad. Entonces, el curador urbano le corresponde, según menciona el parágrafo segundo del artículo 18, la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica de los proyectos objeto de solicitud. Eso es lo que debe hacer el curador. Entonces, viene una solicitud de la constructora y el curador debe hacer la revisión técnica de esa solicitud, que debe cumplir entonces los requisitos exigidos en materia jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica para otorgar la licencia, ¿verdad? Tan simple como eso, es una especie de constatación de que estos papeles que me trajo la constructora para la solicitud de licencia de construcción cumplen con las reglas de distinto orden que existen. Esta norma anterior, el parágrafo que aparece aquí un poco suelto del artículo 18, se complementa con el 31 de la misma norma 1469,
en donde me parece más claro, el curador urbano deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud desde el punto de vista jurídico, y aquí vuelvo sobre lo que me interesa por la complejidad que quiero mostrar luego, y del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10, a fin de verificar el cumplimiento del proyecto con las normas. Suena bien simple. Hay una serie de exigencias normativas, dentro de las cuales están las del Reglamento de Sismo Resistencia, y aquí hay un paquete que acompaña las pruebas de una solicitud de construcción de una obra nueva de alta complejidad, que soportan el cumplimiento de todas estas normas que están acá. Y voy a plantearlo de manera muy simple, es más fácil decirlo que hacerlo, es tanto como que comparar un vis a vis, a ver si está cumplida toda la requisitoria. Bueno, ahí yo estoy en el juicio de responsabilidad, entonces tomo en cuenta normas de carácter general que me sirven, digamos, para sustanciar la principialística del caso, artículo 90, la ley 388, y en general toda la normatividad sobre uso del suelo, base en por ejemplo, los planes, los POTS, actualmente, por ejemplo, y ese conjunto de normas me va a servir de base junto con las normas específicas de las funciones que le corresponde al curador para efectos del examen de responsabilidad. Vamos a mirar entonces, vamos a suponer ese escenario en el que yo soy curador y aquí tengo una solicitud de esta licencia de construcción de obra nueva de alta complejidad, y aquí tengo en mi escritorio, en mi mano derecha, el conjunto de normas para verificar si esta solicitud las cumple. Entonces hay dos tipos de verificaciones que hay que hacer. Unas verificaciones formales, y ahí en la 1469 están relativamente explicadas. Tomé un ejemplo. Dice el parágrafo 1 del artículo 15, que es una de las cosas que tiene que verificar el curador. Al momento de la radicación, deberá verificar que los documentos que acompañan la solicitud contienen la información básica que se señala en el formato de revisión de información de proyectos adoptado por medio de la resolución 912 de 2009 expedida por el Ministerio de Ambiente. Entonces, fácil. Todo lo que diga fácil es entrecomillado. Existe una resolución que establece los documentos que se deben acompañar en este formato, y es como una lista de chequeo. Entonces, imagínense ustedes que se pasa uno de esos requisitos formales, el nombre del proyecto, por decir cualquier cosa. Supongamos que el formato de revisión exige que se incluya el nombre del proyecto, y la solicitud trajo todo menos el nombre del proyecto, y el curador no se da cuenta y lo pasa, lo chulea, o se da cuenta pero le parece insustancial, digamos, sería excesivamente formal. Y supongamos que el edificio se cae, ¿verdad? La pregunta que inmediatamente queda es si esa omisión en este punto específico del incumplimiento de esta forma
genera responsabilidad por ese tipo de daño. Claramente no, ¿verdad? Creo que intuitivamente, para no entrar en detalles porque no tenemos tiempo para eso, el tema de conexidad en materia de responsabilidad sale a flote, y es que entre que no haya puesto el nombre del proyecto y la caída del edificio no parece haber muchísima relación. Sí hubo una irregularidad formal que, en función del tipo de daño que me estoy imaginando que se está reclamando, la caída del edificio, sin embargo no tiene conexidad. Habría que buscarlo por otras razones, seguramente, pero no por esto, ¿está claro? Entonces, hay muchos casos en donde las obligaciones que le corresponde de verificación al curador no necesariamente deberían llevar a la responsabilidad extracontractual. Seguramente lleva a otro tipo de responsabilidades, por ejemplo, una responsabilidad disciplinaria por unas omisiones menores, ¿verdad? Pero no de la envergadura en la que estamos interesados en un caso difícil. Pero entonces esa sería primero una típica manera de operar del curador, y una típica manera de racionamiento judicial para llegar a la conclusión de que no habría conexidad en materia de responsabilidad frente al tipo de daño reclamado, como el que les estoy imaginando de la caída del edificio. Miremos en cambio ahora uno más fuerte, uno de manera sustantiva. Dice el artículo 25 de la 1469 que estos proyectos grandes, además de los requisitos habituales, tienen unos requisitos especiales que la misma norma lo llama los documentos adicionales para las licencias de construcción. Entonces, las licencias clasificadas en categoría de alta complejidad, que es el que nos interesa, deberán tener, entre otras cosas, y quiero destacar una de esas tantas cosas, los estudios geotécnicos y de suelos. Entonces, en esta solicitud que tengo acá, para una construcción de una mega obra, de un centro comercial enorme, dentro de las cosas que se exigen, por supuesto, son los estudios de suelos, ¿no es cierto? Dice la norma firmados y rotulados por los profesionales facultados, por supuesto por los expertos en suelos, quienes se harán responsables legalmente por el hecho de esa firma. Y entonces, estos estudios de suelos, lo que debe contener un estudio de suelos, está señalado, entre otras normas, en el reglamento de sismoresistencia, ¿de acuerdo? Pues yo tengo como curador aquí el reglamento de sismoresistencia, y aquí tengo en la solicitud de licencia este documento, y quiero ver si este documento cumple, o debo ver como curador si este documento cumple con esta exigencia normativa, ¿de acuerdo? La metodología es igual al del caso fácil, aquí ya lo vamos enredando más, porque la norma así lo enreda, entre otras cosas, y está bien que sea así de exigente, por supuesto. Estos estudios geotécnicos y de suelos que corresponden al reglamento de sismoresistencia tienen una autoridad específica, que es la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones de Sismoresistencia. Son algo así como el gurú de la sismoresistencia, son la entidad autorizada para establecer los requisitos, los procedimientos y todo lo que tenga que ver con la sismoresistencia, entre otras cosas, entonces, con los estudios geotécnicos. Dice esta norma: el alcance y procedimiento de la revisión de estudios trata que para el efecto defina la comisión asesora de acuerdo con lo establecido en estas dos normas. Estas dos normas lo que dicen es lo siguiente: el artículo 16 de la ley 400 le da
crea y le da peso institucional a esa comisión asesora permanente para las construcciones sismorresistentes. Son como los encargados de decir las reglas en relación con todo el tema, entre otros con los estudios de suelos y geotécnicos. Y esas normas entonces que establece esta comisión por mandato de esta norma y por mandato de los artículos 16 y 42 de la Ley 400, miren lo que dice acá: dicha comisión también deberá definir el alcance y procedimiento que deben seguir los curadores urbanos. Entonces el curador urbano debe tomar en cuenta no solamente la normatividad, por ejemplo, esta normatividad de la resolución 912, sino también, y por supuesto lo que diga la 1469, sino también lo que en un aspecto tan técnico diga la comisión asesora, que es como el órgano consultivo experto en relación con ese tema específico. Aquí mencionaba en la 1469 la fuente del peso institucional que tiene la comisión asesora, que son los artículos 16, que ya mencioné, y el 42, me detengo un momento en el 42 de la Ley 400, que vuelve sobre las atribuciones de la comisión asesora. Dentro de esas atribuciones de la comisión asesora, para remarcar lo que ya he dicho, está los estudios geotécnicos. Podrá establecer detalladamente el alcance y procedimiento de la ejecución de labores profesionales que se señalan a continuación, los estudios geotécnicos, que es mi punto específico que quiero problematizar. Y miren ustedes el peso nuevamente de esa comisión. Me detengo en este inciso segundo del artículo 56 de la 1469. Los curadores urbanos no podrán exigir el cumplimiento de normas técnicos o cualquier otra norma de construcción establecida por los municipios y distritos, salvo que exista expresa atribución legal. Esto lo que quiere decir, entre otras cosas, es ni más ni menos que la comisión asesora es, por así decir, el legislador autorizado, no los municipios, no los distritos. Y si el distrito se quiere meter en los temas que han sido atribuidos, estos por ejemplo, a la comisión, eso es una normatividad que no debe tomar en cuenta el curador. El curador toma en cuenta es esta, y eso repito para remarcar el peso de esa comisión asesora. Muy bien, con esos elementos uno puede imaginar, creo, al menos 3 escenarios de responsabilidad a los curadores. Un primer escenario es que incurre en responsabilidad si simplemente omitió constatar el cumplimiento o incumplimiento de la normatividad pertinente. Entonces, el caso fácil y extremo: viene la solicitud y aquí está la norma, pero el curador cierra los ojos y otorga la licencia. No hizo ningún ejercicio. Digamos, ahí pues, hay una responsabilidad penal, disciplinaria y por supuesto una responsabilidad administrativa. Y luego viene este escenario que es el más complejo. Bueno, los dos. No incurriría en responsabilidad. Ojo que la forma verbal que utilizo acá, a diferencia de esta, incurre o no incurriría, es un poco más dubitativa. Si a pesar de la constatación no encuentra el incumplimiento porque no es evidente, entonces yo soy un curador responsable, tengo la solicitud acá con todos estos mamotretos y tengo la normatividad y empiezo a comparar, digo, está bien. Y entonces uno diría que en un caso como ese se está ante un escenario hermenéutico, y subrayo la palabra interpretativa, hermenéutica o interpretación, se está ante un escenario hermenéutico
en el que el curador coincide con la mirada del ingeniero en torno al cumplimiento normativo. ¿Qué quiero decir con esa expresión? El ingeniero de la empresa constructora, cuando hace la solicitud, coge la misma normatividad que sabe que va a coger el curador para hacerla cumplir. Entonces llegan los asuntos formales de la resolución esta de medio ambiente, por ejemplo, allega los estudios técnicos, mira la norma sismoresistente y verifica qué es lo que tienen que hacer y allega todo eso. Él hace una interpretación, la empresa que hace la solicitud, digamos, hace una interpretación que considera adecuada de la normatividad para decir, cumplimos con todo lo que está diciendo, hagamos la solicitud. Y el curador entonces hace lo mismo. Y entonces en este escenario uno podría decir, coinciden tanto la empresa que interpretó la norma como el curador que verifica si la empresa interpretó bien la norma y va bien. Entonces, repito, se constata, pero el incumplimiento que se va a ver es después con el daño, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Dice, algo falló, miremos dónde, si se cayó el edificio, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Quién fue el que falló? Entonces empiezan a buscar, por ejemplo, si los estudios geotécnicos estaban conforme a la normatividad y lo que antes parecía evidente ya resultó que ante la tragedia ya resultó que no lo es. O sea, mire, es que no miraron bien ese pedacito, o las cargas, o las estructuras, o los estudios de suelos, etc. Empiezan a buscar, si ahora sí con lupa, ¿no? Lo que antes no era evidente empieza a ver por dónde fue que cayó. Siempre se hace en función del daño final que se tenga. Entonces, repito, allí eso es un escenario en que la revisión no mostró de manera evidente que hubiera un incumplimiento de la normatividad por parte del solicitante. Y el otro escenario es que incurriría en responsabilidad si se hace la constatación y no se encuentra el incumplimiento, pero este sí es evidente. Entonces, supongamos, en mi ejemplo, que lo que faltó es todo el estudio geotécnico y de suelos, y el curador lo chuleó. Ese sí es evidente. Entonces, quiero hacer notar para el ejercicio que sigue este tema de qué es lo que es evidente a los ojos del juez, que finalmente esto lo va a resolver un juez, si es o no responsable, ¿de acuerdo? Y ese es el problema habitual y más enredado en materia de atribución o no de responsabilidad por parte de un juez. En cualquier caso, pero aún en un caso como este tan normado. Entonces me detengo un poquito en este tema de lo que es o no evidente a los ojos del juez. Sobre esa, entonces, el tema de si es o no evidente, finalmente es un tema de interpretación de la norma para efectos de si las propiedades que se le puedan atribuir a esa norma permiten que una serie de requisitos quepa o no en esas propiedades atribuidas a la norma. Me explico. Antes de eso, para efectos de lo que es evidente o no es evidente, en la 1469 este tipo de escenarios más o menos se tiene previsto. Esto es que cuando hayan enredos sobre lo que quiere decir la norma, entonces la norma sobre estudios geotécnicos dice 3 cosas y no hay claridad si esas 3 cosas que dice la norma son las 3 cosas que trajo la solicitud o no, para saber si se cumplió o no con ese requisito específico, ¿de acuerdo? Ese escenario que está previsto, el artículo 76 de la 1469 lo quiso resolver de la siguiente manera. Solamente en los casos de ausencia de normas aplicables a una situación o de contradicciones en la normativa urbanística, la facultad de interpretación corresponderá a las autoridades de planeación del municipio o distrito
los cuales emitirán sus conceptos que tendrán carácter de doctrina. Y más abajo entonces definen en lo que consiste un vacío normativo cuando no hay disposición aplicable y lo que consiste una contradicción cuando hay dos o más disposiciones que regulan el mismo tema. Entonces, cuando el curador se encuentre con esa situación, en mi ejemplo, si la norma de esas tres cosas son las tres cosas que me trajeron acá, debe adicionar el contenido de los conceptos de esta autoridad de planeación. Entonces miren cómo se le enreda un poco la vida al curador, porque no solamente va a tener que tener en cuenta la normatividad técnica, por ejemplo, de la sismoresistencia, sino los conceptos hermenéuticos que una autoridad de planeación le emita en torno a si una norma es contradictoria o es que hay un vacío normativo y entonces cómo resolverlo. Entonces, por ejemplo, si la norma dice que son tres cosas, pero no hay claridad si estas tres cosas que aquí me trajeron corresponden a las tres cosas que exige la norma, teóricamente con base en esta norma, esas tres cosas las explica ese concepto. Entonces, por ejemplo, típicamente una autoridad de planeación diría, lo que quiere decir la norma en la primera parte, en tal exigencia, es tal cosa, y lo explica. Y se supone que eso le daría claridad al curador para ver si eso que está explicado aquí es realmente lo que me trajeron en la solicitud. ¿Me siguen? Pero como dice Marroquín, es vana sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que nos espera. Miren ustedes esto, con todo y esas previsiones, ¿frente a qué se encuentra habitualmente un juez que tiene que resolver un caso de estos? En la ley 400, en el artículo 47, se vuelve sobre los requisitos técnicos, sobre lo que debe, y se habla allí sobre la reglamentación que debe hacerse en materia de cargas, concretos, estructuras o estudios geotécnicos. Vuelvo sobre el tema del estudio geotécnico que me parece, ojo, el más reglado y sin embargo sigue siendo muy complejo a la hora de atribuir responsabilidad a un curador. En el reglamento de sismoresistencia, del que hemos estado hablando, está entonces una regla que ya voy a mostrar en el título H sobre esos famosos estudios geotécnicos que dice lo siguiente: profundidad de la cimentación, regla H46. La profundidad mínima de cimentación para cálculos de capacidad debe contemplar los siguientes aspectos, además de otros. B. En los suelos arcillosos, la profundidad de las cimentaciones debe llevarse, atención, hasta un nivel tal que no haya influencia de los cambios de humedad inducidos por agentes extremos. Yo quiero que alguien me explique bien eso. Como notan, ya no es un problema de los que previó esta regla, que previó dos asuntos. El vacío normativo, esto no es un vacío normativo, está perfectamente arreglado, ni es una contradicción, no hay ninguna contradicción, ni comparadas con otras. Lo que hay es típicamente lo que suele asistir a una norma jurídica o técnica, que es la ambigüedad. Y cuando un juez se encuentra, además de las contradicciones, además de los vacíos, con la ambigüedad, como en este caso, con la ambigüedad normativa, pues hay inmediatamente espacio para la discrecionalidad, inevitablemente. Inevitablemente. Eso no es un problema de la construcción, es un problema del derecho en general.
y un problema de las reglas, de la formulación de las reglas que se hacen en el lenguaje natural, y el lenguaje natural pues es polisémico, es ambiguo, además de contradictorio eventualmente. Pero por ejemplo, esto es típicamente una norma, a pesar de esa especificidad, porque por eso lo fui trayendo desde el artículo 90 hasta las normas de reglamentos tan específicos como este, y sin embargo no se escapan a la ambigüedad. Para yo medir el nivel tal en el que no haya influencia de los cambios de unidad, en los cambios de humedad, yo necesito una experticia como juez, ¿no es cierto?, que me diga eso. Y esa experticia, hecha por el experto en suelos, digamos, me va a hacer un cálculo seguramente que yo como juez tengo que evaluar conforme al resto del material probatorio que tenga en el caso. Y siempre, y eso no debe ser misterio, porque así juzgamos los jueces ese tipo de casos difíciles, siempre va a haber un margen de discrecionalidad, en donde la respuesta a eso tiene que ser no una certeza absoluta, sino lo que más plausiblemente pueda decirse en relación con el caso. Que yo puedo decir, bueno, en esta imagen, el nivel va hasta acá, no porque la humedad no la tengo suficientemente clara, los niveles de humedad no están absolutamente claros ni pueden estarlos. ¿Qué tan acuoso deba ser para efectos de hacer más profunda la cimentación o no? Nunca va a estar suficientemente claro. Eso se va a ver, uno diría, visto de adelante para atrás sería más fácil. Si se cae el edificio, no, es que no está suficientemente, ahí es más fácil plantear. Pero estamos en el escenario de la responsabilidad del curador en el momento del examen, cuando el asunto no era suficientemente evidente, en el examen comparativo que le corresponde al curador. El juzgamiento a posteriori es diferente a ese juzgamiento que hay que hacer in situ, por así decir, como cuando nosotros hacemos casos de responsabilidad médica con ocasión de los diagnósticos, de los malos diagnósticos de los médicos, es exactamente igual. Ahí hay un margen de discrecionalidad que es fácil, porque hay que evaluarle in situ, en el momento en que él, con las condiciones del paciente, hizo la evaluación conforme a su capacidad profesional. Ya me están haciendo señitas, no les cuento más médicos, más asuntos médicos. Y ya estoy terminando en realidad. Entonces, lo que quiero señalar con este ejercicio es mostrar que aún en los casos muy reglados, complejos como este, pero muy reglados hasta el extremo, siempre habrá un problema hermenéutico de por medio, y cuando hay un problema hermenéutico relativo a la ambigüedad de la regla, hay un margen de discrecionalidad. Luego viene el escenario de ejecución de la obra. Les había dicho al comienzo que es necesario distinguir la responsabilidad en escenarios, el de la licencia, y otro es el de la ejecución de la obra. En la ejecución de la obra el curador no tiene nada que ver, nada que ver, ¿de acuerdo? Siguiendo estas mismas reglas de la Constitución, lo que dice la 1469 es lo siguiente, y con esto cierro. Corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de la obra. En esencia, esta fue la regla, digamos, a posteriori, pero una regla semejante anterior que sirvió de base para que el Consejo de Estado declarara la responsabilidad en el caso de Barranquilla. Lo que pasa es que en el caso de Barranquilla no había una obra sino un aviso, y eso es lo que hace complejo el caso. Aquí es la ejecución de la obra, durante la ejecución de las obras, que es otra, para ver si lo que se otorgó como licencia se está realmente construyendo. No están haciendo un alero más, un alero menos, etc. La ejecución de la obra sí corresponde entonces a los municipios. Dice nuevamente el Consejo de Estado en esta sentencia que referimos de Medellín: corresponde a los alcaldes ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras
con el fin de asegurar el cumplimiento de la licencia de urbanismo o de construcción y de las demás normas y especificaciones técnicas contenidas en el plan de ordenamiento territorial. La misma sentencia que ya les había... Simplemente termino diciendo, entonces, la pertinencia en este asunto de responsabilidad de distinguir la responsabilidad que corresponde al curador que tiene y está relacionado con la licencia de construcción, que a su turno es un tema de revisión de requisitos, unos formales, unos sustanciales, y dentro de los sustanciales hay unos suaves de entender porque no son evidentes y otros porque son evidentes y otros porque no son evidentes, que son los más complejos, como en el ejemplo que les puso, y que en el de la ejecución de la obra el responsable por la vigilancia y control es la alcaldía. Muchas gracias.